No estoy acostumbrada con tanta cosa en la mano. Buenas tardes. Bueno, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Voy a correr esto para acá porque como que me molesta, me gusta mirar a la gente. Si pueden proyectar. Ya. Bueno, yo trabajo en Cereza hace harto tiempo. Específicamente en el área de post-cosecha. Cada vez uno metiendo un poco más la nariz en el área de huerto, pero con la razón de ir un poco integrando la información que recibimos posterior. ¿Ya? Entonces les voy a hablar ahora yo de la otra parte, los voy a sacar un poco del huerto para mostrarles el producto después. Muchas veces los productores terminan con la fruta en el día de la cosecha, pero a la fruta le faltan todavía 30 días, 40 días para llegar al final a quien tiene que dejar satisfecho, que es al consumidor. Entonces hoy en día yo creo que así como los de post-cosecha nos empezamos a meter un poco en huerto para aprender un poco, para tener una mirada más integral, los de huerto también tienen que mirar hacia ese consumidor, ¿ya? A qué le pasa a la fruta en ese viaje. Y un poco eso es lo que trata de tener la presentación, ¿ya? El título es Aspectos claves a la cosecha, acopio y traslado para potenciar la calidad de las cerezas primores. Yo creo que aquí yo tengo experiencia con la fruta en la zona norte, he recibido, y sí, en algún momento fue como más complicada, pero yo creo que cada vez uno va aprendiendo y al menos lo que uno ha visto en proceso las últimas temporadas, la calidad para hacer variedades que no son fáciles, Brook no es una variedad fácil, es un producto bueno, en general bueno. Yo reconozco que no le he visto mayores complicaciones. Si el problema es que produzcan los kilos que ustedes quieren y el calibre que necesitamos, ese tal vez sea uno de los desafíos, ¿ya? Rendimientos, calibre. En los demás parámetros al revés, sanitariamente es bueno, firmeza siempre ha sido buena, los bricks tampoco son malos, o sea, la calidad es competitiva con otras zonas, ¿ya? De hecho, hoy en día los primores que tenemos bajo techo, y es una gran ventaja que tienen ustedes, el techo le confiere ciertas debilidades a la fruta, entre ellas la firmeza. Entonces, podemos tener primores también más al sur con plástico, pero estamos aprendiendo también, ¿ah? Todo aquí es un aprendizaje, se está aprendiendo a tratar de producir en esas condiciones la misma calidad que se produce sin los techos. Ya, veamos si me resulta. No. Es al revés, ya. Bueno, dividí la presentación en tres temas, que fue lo que me solicitaron. La primera son aspectos generales de la especie, pero mirado desde este lado, desde el lado del consumidor, ¿ya? Vamos a ver requerimientos de los consumidores, evolución de parámetros de la fruta al momento de la cosecha, camino a la cosecha, manejos desde cosecha para maximizar la calidad, que es donde se centra la presentación, y finalmente me pidieron esto, que lo encuentro súper bueno: cómo analizar un reporte de recepción el productor, ¿ya? Creo que es bueno y atingente a todo, incluso a la zona central y sur, porque creo que se le saca poco provecho, el productor le saca poco provecho a este informe que entrega un montón de información. Es la nota que le ponen al trabajo de todo el año y es bueno entenderlo y saber interpretarlo. Ya, esa no fui yo, supongo. Te salió la presentación. Ya. Vamos a pasar con el requerimiento de los consumidores. Ya, vamos a partir y en esto, consumidores tenemos distintos consumidores, ¿ya? Hoy en día Chile está centrado en el 90% en Asia y el 87% es China, pero en realidad hay hartos más consumidores y puede que para un primor sea aún más tentador también otros mercados, ¿ya? Ustedes tienen que recordar que el hemisferio norte acaba de terminar su cosecha de cereza con la parte más tardía, que es Inglaterra al norte, Escocia, y ya no hay más cosecha de cereza.
¿ya? O sea, lo primero que viene podría ser lo que saca por ahí Australia, Nueva Zelanda y nosotros, ¿ya? O sea, tenemos una gran ventana con desabastecimiento de cereza, ¿ya? Porque el hemisferio norte no siempre guarda, ¿ya? Lo que se produce en Inglaterra en general se consume en Inglaterra, entonces tampoco se exporta mucho. Entonces voy a hablarles de características generales de los consumidores y luego mercado por mercado, porque hay que entender lo que cada mercado nos pide, ¿ya? Y como general tenemos que obviamente la apariencia es parte de cualquier fruta, ¿ya? ¿Qué nos piden los clientes? Calibre. Hoy en día esto es un requisito sobre todo cuando uno va a Asia. Obviamente cuando hay poca fruta uno puede vender calibres menores, pero hoy en día el calibre es un parámetro que se nos solicita. ¿Qué solicitan los clientes? Y esto, como les digo, transversal para cualquier consumidor, es que la fruta, cuando llegue, obviamente, en esta caja embalada, tenga un color lo más parejo. Eso la tecnología lo hace, no hay ningún problema en una línea. Pero algo que no tenemos hoy día, al menos la área post cosecha, demasiado control, pero sí lo tienen los productores, es la calidad de ese pedicelo, ¿ya? El pedicelo tiene que estar verde, perdón, era este otro. Oh. Ahí. El pedicelo tiene que estar verde, como está en la fotografía, ¿ya? Porque a los consumidores les da la apariencia de frescura, ¿ya? Podríamos comernos la cereza sin pedicelo, pero el consumidor lo quiere con el pedicelo verde, y eso es en todos los mercados, ¿ya? Y este atributo es importante, ¿ya? Al momento de decidir una compra es realmente importante. Yo siempre cuento que yo he visto fruta perfecta, firme, maravillosa y que no se vende bien porque llega con los pedicelos café, ¿ya? O sea, es un atributo al momento de la venta sumamente importante. Otros atributos que tienen que ver con apariencia, que sí nos llaman un poco más la atención, es esto, el daño mecánico, ¿ya? Obviamente nadie quiere comerse nada, uno no consume manzanas machucadas, cerezas tampoco quieren, ¿ya? Pero la característica de esta especie es que es altamente sensible a el daño por machucones, ¿ya? El daño mecánico. Cada vez los genetistas van haciendo variedades más resistentes, pero aún así son sensibles. Entonces siempre tenemos que tener presente de que como la especie es más sensible, hay que tener cuidado en provocar este tipo de daños. Por otro lado, siempre nos acompañan las pudriciones, ¿ya? Que es todo un tema, que también cada vez vemos menos incidencia, pero no hay que nunca descuidarse, porque obviamente nadie quiere comprar fruta que venga con alguna incidencia de pudriciones y nos vaya a causar algún problema. Y por último, que tal vez no tan común a ustedes, pero en la zona central a veces lo vemos después de eventos de lluvia cercanos a la cosecha, partidura en la fruta, ¿ya? Estos en general siempre han sido estos tres parámetros o defectos son los que siempre se reportan por parte de nuestros clientes. Aparecen otros, pero los que siempre están presentes son daño mecánico, que habitualmente está siempre en el top one, daño mecánico, y luego empiezan a reclamar pudriciones, a veces fruta blanda, cada año nos reclaman menos esa parte, y las pudriciones que van y vienen. Por ahí se meten otros problemas, pero en general se centran estos tres. Puse estos tres porque pueden ser de importancia para ustedes, ¿ya? El daño mecánico porque, como les digo, es inherente a la especie. Las pudriciones, porque a pesar de que ustedes tal vez climáticamente sean más sanos, pudieran tener menor incidencia, ustedes van a ir en viajes aéreos. Y los viajes aéreos son a temperaturas mayores, ¿ya? Por lo tanto, cuidar de no tener este problema vital para embarques aéreos. Y bueno, y las partiduras porque tienen algunas variedades que son un poquito más complejas, porque a veces, por ser tan firme, al revés, a veces la fruta tan firme se hace también más sensible a lo que es partidura. Vamos a ir por mercado. Si un día quieren ir, no optan por China y van a Estados Unidos,
clave que entiendan de que hay dos cosas que uno tiene que cumplir. La primera, que tenemos que cumplir con este protocolo de inocuidad, que es el único programa obligatorio, que es el FISMA. Para ir a Estados Unidos hay que estar en una lista, hay que haber ingresado, hay que tener ciertos papeles, porque hay que cumplir con esta ley, ¿ya? Con esta ley de inocuidad. Y por otro lado, es tal vez el mercado, como consumidor, que tiene la menor tolerancia al daño mecánico. Es el que más nos reclama los niveles de pitting y machucones, ¿ya? Entonces hay que tener claro qué producto estoy embalando para satisfacer y no tener problema en este mercado americano. Europa, ¿ya? Que pudiera ser también un mercado interesante. El gran problema de Europa son los residuos de pesticidas, ¿ya? Hay productos que de frentón no se pueden ocupar, en general siempre están cuestionando todo lo que tiene que ver con residuos de pesticidas, por lo tanto, si uno va a mandar a este destino, el productor, sobre todo en un aéreo, tiene que estar revisando aquellos registros en los cuales qué productos puede aplicar y haciendo análisis para saber si está cumpliendo al menos con los residuos mínimos. Bueno, y llegamos a nuestro gran consumidor, Asia. Asia es un país bien interesante, bastante más tolerante al daño mecánico, pero le pide varias cosas en realidad. Calibre, hoy en día Asia pide cada vez calibre más grande. Hace 10 años atrás decíamos ya jumbo, de jumbo para arriba, hoy día estamos de 2J para arriba. Ya, nos empieza a cambiar, la exigencia empieza a aumentar. Y nos exige algo que los otros dos mercados no son tan fuertes. Nos exige firmeza y firmeza al nivel de la crocancia, ¿ya? Les gusta la fruta muy firme. Y lo otro es que pide sabor, ¿ya? Que es un atributo bien interesante, ¿ah? Y sabor para todas las especies, no solo es cereza. Lo vemos en arándano, lo vemos en uva, lo vemos en nectarina, en ciruela, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una cultura que, a diferencia tal vez de culturas occidentales, son muy preocupados en la salud, comen muchas verduras, comen muchas frutas. Es un país donde tú caminas y cada 2 cuadras hay una tienda que vende fruta picada. O sea, no te está vendiendo el maní confitado, no. Ellos venden fruta picada y la gente va, compra su bote de fruta picada y se lo va comiendo por la calle, ¿ya? Son consumidores de todas las frutas, ¿ya? Entonces les gusta sabor, ¿ya? Y aquí los voy a tratar de, siempre yo trato de explicar el sabor. No, en realidad no yo. Una vez una persona me dijo, sí, en realidad se parece a lo que es el vino, ¿ya? Porque uno asume que sabor es solo azúcar, pero en realidad el sabor no es solo azúcar. El azúcar es el componente principal del sabor, pero en realidad hay más cosas. Una de esas es la acidez y otra es los compuestos volátiles que tienen los productos, ¿ya? Todo eso en conjunto hace el sabor, bueno, y mucho más en realidad. Pero sí, los sólidos solubles son uno de los componentes principales. Sin sólido uno parte que no hay sabor, ¿ya? Pero uno puede tener mucho sólido y si no tiene acidez uno no percibe el sabor, ¿ya? Entonces es importante que la fruta tenga acidez. Y ahí tal vez los primores tengan una gran ventaja, porque si ustedes se van a desplazar aéreos, la pérdida de acidez es menor. Y como es menor, lo más probable es que lleguen con un muy buen sabor si lograron al menos el brick mínimo. ¿Cómo evolucionan los parámetros de madurez? Aquí yo puse, esto lo tomé de un paper, una fotografía, cómo evoluciona el color. Esto aquí, típico que les hablan, esto es endurecimiento caroso, terminando la fase 2 de crecimiento y de aquí parte la fase 3 de crecimiento que es elongación, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa en esta fase? Bueno, visualmente es claro, la clorofila se degrada, se empiezan a sintetizar compuestos coloreados, las antocianinas, ¿ya? Entonces, baja la clorofila, sube la antocianina. Pero también empiezan a pasar otros, se desencadena el proceso de maduración, ¿ya? Vamos, si lo vemos, vamos ganando calibre, en la medida que yo espero más color, más calibre gano, pero tenemos que tener cuidado con los atributos que podemos ir perdiendo, ¿ya? Se va perdiendo firmeza en el tiempo, ¿ya?
voy acumulando azúcar, favorable, pero voy perdiendo acidez, ¿ya? Es ahí que uno tiene que encontrar el momento óptimo de cosecha, sobre todo cuando uno hace embarques marítimos. En el aéreo es más fácil porque uno puede esperar más tiempo porque la llegada es más rápida, pero cuando uno hace embarques marítimos uno tiene que estar equilibrando todo esto, porque yo no puedo pensar en esperar solo por tamaño y por azúcar, porque por otro lado puedo estar perdiendo firmeza y acidez, ¿ya? A ustedes puede serles más fácil mientras hagan embarques aéreos, ¿ya? Si pueden esperar la fruta, siempre y cuando al menos no pierdan la firmeza y tengan una acidez mínima. En general, la fruta de esta zona no ha tenido grandes complicaciones con la acidez. Tenemos otras zonas, como la del sur de Chile, que hoy día sí estamos viendo problemas con la acumulación de acidez, ¿ya? Pero no es el caso de esta zona. Bueno, y aquí entonces entramos a en realidad el parámetro de cosecha general que ha usado la industria es el color. Ese es lo que más se relaciona con el estado fisiológico de la fruta, ¿ya? Pero hay que tener cuidado. Hoy en día ya empezamos a ver que el estrés térmico está influenciando la acumulación de esas antocianinas. Y muchas veces fisiológicamente el fruto está maduro y yo no veo la evolución del color, ¿ya? Entonces hoy en día estamos en estudio en aquello. Pero en general nos guiamos por este parámetro y cuando hacemos embarques marítimos nos tratamos de concentrar en estos colores, los colores caoba rojo, ¿ya? Usamos en general la tabla que desarrolló la Universidad Católica, que separa los colores en 5 niveles, que va desde el color rojo, pasando por las tonalidades caoba, rojo caoba y que termina en el caoba oscuro y el negro. El color de cosecha para marítimo, ¿ya? Estos, para un marítimo que se demora 30 días a China, no es conveniente, el producto va muy deteriorado, llega muy mal, pero en el caso de los aéreos podría ser una alternativa para ustedes, siempre y cuando no pierdan firmeza, ¿ya? Hacer aéreos sin firmeza no es negocio, ¿ya? Sobre todo cuando tenemos una competencia alta. Hoy en día aquí hay primores, pero más tarde salen igual de zonas tempranas de la zona más sur, fruta, y cuando no está este atributo, no estamos cumpliendo con lo que al menos ASEA requiere. Entonces, ustedes sí podrían esperar más color siempre y cuando vean que no están perdiendo el atributo de firmeza y están haciendo un embarque aéreo. Ya. Y nuevamente voy a insistir en esto. Cuando uno espera color, ¿ya? Hacemos la evolución de color, vamos perdiendo ciertos atributos. Podemos perder firmeza y podemos perder acidez. Pero es cierto, y por eso muchas veces los productores esperan. Uno gana calibre y uno gana azúcar, ¿ya? Y por eso muchas veces se espera un poco más el color. Pero hay que tener también cuidado de que cuando uno espera color, ¿ya? La fruta en general se hace más susceptible a pudriciones porque es un tejido más senescente y más propenso al desarrollo del daño mecánico, ¿ya? ¿Cómo se afectan todos estos parámetros? En realidad, bueno, lo que siempre uno le dicen en la universidad, la fruta se construye en el huerto, sí, se construye en el huerto. La poscosecha, lo único que hacemos, mantener lo que nos pasa, nada más, ¿ya? Podemos echar a perder todo, sí, pero en general mantenemos. La parte sanitaria se construye en el huerto. Los hongos, todos los patógenos que tenemos vienen de los huertos, no están en las plantas, ¿ya? Se quedan en las plantas, pero vienen de los huertos. Entonces, tener y manejos de sanitarios es parte del manejo de huerto. La firmeza se construye en huerto, los azúcares, el calibre en huerto. Pero sí hay algo que parte en la poscosecha. La poscosecha se define partiendo el día de la cosecha. Hay dos defectos que podemos afectar profundamente el mismo día de la cosecha. Y uno de esos es el daño mecánico y el otro, la condición del pedicelo. Ya, conclusiones, yo en general escribo re poco, entonces esta vez dije ya voy a dejar unas conclusiones por último para que después puedan leerlo.
Bueno, como conclusión, esta fruta es propensa al daño mecánico, ¿ya? Se me olvidó decirle, y por eso sirve a veces escribirlo, es que este daño mecánico es un daño oculto. Uno lo hace el día de la cosecha y no lo ve hasta 4 a 7 días más tarde, ¿ya? Por eso que todo lo que podemos hacer en daño mecánico es preventivo. Ambos, tanto fruto como tejido, como pedicelo, es importante. Son dos estructuras distintas, pero igual tienen el mismo valor comercial, ¿ya? El color siempre va a ser el mejor índice de madurez, pero hay que tener claro que si yo espero color, puedo ganar algunos atributos, pero también perder otros. Y qué bueno que la calidad potencial se construye en el huerto y en el resto solo es mantención. Ya, vamos a entrar a manejos de cosecha, que obviamente se van a centrar en lo que es daño mecánico y condición de pedicelo. Nuevamente les voy a insistir en esto. Nosotros manejamos en realidad dos estructuras, ¿ya? Fruto y pedicelo, ¿ya? Tenemos una cereza con arriba puesto una lechuga, literalmente, ¿ya? Un pedicelo es casi una lechuga y así hay que cuidarla. Y lo otro es que siempre hay que recordar que trabajamos con frutos vivos, los frutos respiran, ¿ya? La fruta fresca respira, produce calor, se enferma y muere, ¿ya? Y eso es lo que hay que tener claridad, es un organismo vivo, ¿ya? Bueno, en la cosecha esto es súper clave, ¿ah? Ustedes deben coordinar bien las cosechas. Yo sé que aquí eso sí es difícil porque no necesariamente la fruta toma el color el mismo momento, entonces ustedes tienen que ir floreando, ¿ya? Pero es importante al menos organizar la cosecha para ir pillando la fruta en el momento oportuno, ¿ya? Coordinar los materiales, coordinar esto que es súper importante, la supervisión de lo que estamos cosechando. Vamos a verlo por cantidad de daño y obviamente lo que va a tener mucha relevancia en lo que es la condición del pedicelo, trabajar con buenos centros de acopio. Bueno, de la cosecha esto sabrán mucho más los que ya han partido con esto. Este fruto es... uno debe siempre cosecharlo a través de el pedicelo, nunca tocando la fruta ni acumulando en las manos. Operación que aquí descrita es bien fácil, pero en la práctica a veces se hace bastante más difícil. Y uno tiene que estar insistiendo en los cosecheros porque por tirar la fruta o me quedo sin pedicelo, o la machuco, o acopiándola en las manos, estoy induciendo este daño, ¿ya? Entonces siempre es importante tener una supervisión en el momento de la cosecha, porque además, como les digo, estos daños no es fácil verlos, ¿ya? Porque uno hace un machucón y visiblemente recién lo voy a ver a los 4 días. Y este es otro tremendo problema que tenemos nosotros en la zona sur, que ojalá ustedes no lo tengan, ¿ya? Hoy en día estamos teniendo serios problemas en las cosechas con una gran cantidad de hojas que nos está llegando, ¿ya? Y por el otro lado, muchas veces, producto de que no se va desprendiendo bien la fruta desde el pedicelo, mucho fruto unido, lo cual nos genera obviamente muchos problemas en los procesos en donde las hojas siguen entrando, llegando incluso a las cajas de embaladas, ¿ya? El SAC puede rechazar despachos por hojas, entonces hay que tener cuidado, porque en un aéreo no es ni un chiste que uno se lo rechacen por hoja, ¿ya? Nos está pasando lamentablemente cada vez más en la zona sur, ojalá no sea el problema acá. Ya. Y aquí vamos a entrar, yo creo que esto es un tema súper relevante para usted en todo, incluso en la producción. Jorge mostraba en la mañana, que yo casi me quedé impactada con el 10% humedad relativa. En Santiago, que es en la zona más calurosa de producción de cereza, jamás hemos medido humedades tan bajas, ¿ya? Lo más baja que medimos a cosecha es 30% humedad relativa, 25%, ¿ya? Nunca hemos llegado a 10%, ¿ya? Sí estamos teniendo temperaturas extremadamente altas. Bueno, esta es una condición, noviembre, en el cual hay 36% humedad relativa
me parece que eran 27, de aquí no veo bien, 27 de temperatura al sol, ¿ya? Y en este es un ejercicio para que ustedes vean nomás, ¿ya? Para tomar la importancia de lo que tiene la temperatura y el efecto que tiene sobre la fruta. La fruta colgada en el árbol tenía, con estas condiciones, 25. Dentro del árbol la fruta está un poco protegida, ¿ya? Pero yo saco esta fruta del árbol, la pongo en la cosecha. Esta es la misma fruta que se dejó y se contabilizaron los minutos y se fueron sacando fotografías, ¿ya? Estos son 9 minutos. La fruta cuando llegó al Beans tenía 28 grados. Premeditadamente no le pusimos nada encima, ¿ya? Asumiendo el olvido de la cosecha de algún cobertor que siempre se está colocando y la demora en que llegue el otro tote a ponerse arriba para darle sombra, ¿ya? Bueno, 9 minutos, que podría ser un tiempo bastante razonable entre que un cosechero llene un tote y otro y llega, y la fruta, ustedes pueden ver aquí todo lo que subió. Por minuto subió medio grado, solo por el hecho de exponerse al sol. De ahí que esta operación de mantener de alguna forma, proporcionarle sombra a la fruta en forma inmediata y moverla en forma rápida, sacarla del campo, es importante. Y es importante para la fruta, obviamente, porque tener fruta en 28 y en 33 es distinto, pero para quien más es importante es para el pedicelo. ¿Por qué? Todos los estudios, y no les voy a mostrar una gráfica, esto está contraestudiado, todos los estudios dicen que cuando la fruta pierde un 2% de peso, fruta y pedicelo todos juntos, empezamos a ver los síntomas de deshidratación de pedicelo, que lo mismo es un defecto escondido. No lo vamos a ver acá, lo vamos a ver lamentablemente en destino. No podemos andar midiendo peso, porque para hacer las tabulaciones de peso es terriblemente engorroso, ¿ya? Porque hay que pesar inmediatamente en cuanto yo cosecho y después pesando más tarde. No es un indicador que podamos usar. Por lo tanto, para cuidar pedicelos, todos los manejos son preventivos. Bueno, este ensayo lo hicimos hace mucho tiempo atrás con la empresa que tengo de I+D, con mi colega que está aquí, Francisca. Muy engorrosón y les cuento todo lo que hicimos en esto, para sacar estos valores, ¿ya? En una condición normal, haciendo todo bien, ¿ya? O sea, cubriendo la fruta, trasladándola rápido, la fruta pierde en una hora, dependiendo del día, un día nublado pierde 0,15, un día caluroso o 2 de la tarde pierde 0,25% de peso por hora. Calculen, con 0,25 en las condiciones de nuestra región, de la región central, que es 30% humedad relativa, tenemos 8 horas para llegar a ese 2%. Y pudiéramos entrar en el problema. Para ustedes lo más probable es que esta situación sea aún más crítica, porque tienen la humedad relativa mucho más baja. En la medida que la humedad relativa está más baja, van a perder seguramente mucho más que este 0,25, ¿ya? O van a estar sometidos más tiempo. Nosotros estos valores los empezamos a ver pasado las 11 de la mañana, o sea, toda la cosecha temprana está más bien hacia acá. Lo más probable es que ustedes sea mucho más parejo el 0,25 durante todo el día. De ahí que todas estas medidas, esto de usar las esponjas húmedas, cubrir con carpas reflectantes, es una tremenda ayuda para el pedicelo, ¿ya? Para el pedicelo y para la fruta misma, pero uno lo ve más claro en el pedicelo. Este es un trabajo que también hicimos hace un tiempo atrás para evaluar cuánto ganábamos con uno y con otro. Entonces, usamos esta esponjita individual, que sí, es una lata porque hay que andar de una en una, pero uno puede desarrollar algún sistema para usarlo bien. La esponja individual mojada, bien húmeda, ¿ya? Pero dijimos, usemos la esponja individual seca, porque vamos a los huertos y a veces sí, se ocupa la esponja, pero la esponja no está húmeda, está seca. Entonces, ocupamos la esponja individual húmeda, la esponja individual seca. Bueno, hay algunos que no les gusta la esponja individual y usan esta gran esponja Beans, que también la colocamos húmeda,
y la comparamos con las típicas carpas reflectantes. Bueno, los datos quedan clarísimos, ¿ya? O sea, si usted va a ocupar esponja, mójela, porque si no, cámbiese, ¿ya? ¿Qué ha sido el gran problema? La esponja Evins es un muy buen producto, pero como pesa tanto por el agua, la gente en la práctica no la moja, ¿ya? Entonces ahí uno dice, oye, si vas a hacer la operación, mejor ándate a la carpa reflectante. No es lo mejor, pero ándate acá. Ahora, si lo quieres hacer bien, vas a tener que hacer una mezcla. En el huerto vas a tener que usar la esponja individual mojada, porque esta sí se puede mojar bien, y vas a tener que luego trasladarte con carpas reflectantes o con esponjas de vine. Lo otro que uno ve, bueno, aquí ustedes ven, aquí había un huerto que hace una muy buena operación en la cosecha con la esponja individual, y cuando la manda a el centro de acopio le pone la esponja, la esponja de Evins arriba. Y este otro campo, en vez de poner la esponja Evins, la manda con esta carpa reflectante y térmica arriba para que no se exponga al sol. Pero lo más importante de esto es que la fruta se mueva desde los campos, desde las entrileras, a algún lugar donde realmente haya sombra, al centro de acopio, ¿ya? Y eso tiene que pasar en 30 minutos. Y para ustedes debería ser clave esto, porque están trabajando con una condición climática extremadamente adversa para la fruta. Entonces, movimiento, ojalá en el menor tiempo posible. 30 minutos es porque en 30 minutos debería estar completo un beans, ¿ya? Y luego debe llegar acá a un centro de acopio, que en lo básico, debería ser así, ¿ya? A lo menos una buena malla Rachel que proporcione sombra. Si no hay sombra, no es un buen centro de acopio. Ideal si el centro de acopio está un poco mejor implementado, si le ponemos a todas las paredes la malla Rachel, o mejor aún, si el centro de acopio tiene estos sistemas nuevos que son los humidificadores. ¿Por qué? Porque la deficiencia de la humedad relativa, estos sistemas aumentan la humedad y obviamente el deterioro de la fruta es menor y uno puede esperar un poco más tranquilo para hacer las posteriores cargas. Este es otro tiempo importantísimo para la fruta. El tiempo máximo entre cosecha y hidroenfriado debería ser de 6 horas. O sea, ustedes de todas maneras necesitan, aunque no procesen acá, se desplacen, necesitan hacer el hidroenfriado aquí en algún lugar cercano, ¿ya? Y deberían ustedes juntar en el centro acopio y en un máximo de lo que es 6 horas, que uno calcula cada 2-3 horas haciendo despacho, hacia un hidrocooler, enviar la fruta y que a la planta donde llegue la fruta llegue y pase al tiro al hidrocooler, pues, no que llegue a ser acopiada al hidrocooler en espera a ser mojada. Ya. Y aquí, este es más bien lo que hemos trabajado en la zona centro-sur, ¿ya? Hemos determinado que no todo el mundo es para camión refrigerado, ¿ya? Creo que el camión plano es una alternativa para los productores por dos cosas, porque es fácil descargar. Los camiones planos es fácil cargarlo y descargarlo. Los camiones refrigerados es complejo. Descarga y carga, todo se demora más, ¿ya? Pero obviamente distancias largas no pueden ser camiones planos. Entonces uno dice, si usted está a menos de 100 kilómetros del hidrocooler, puede ir por esta alternativa. Pero si va a usar un camión plano, hágalo bien, ¿ya? Esto no es bueno. El viento en el camino deshidrata. Entonces, si van a usar un camión plano, colóquenle a cada uno de estos bines la esponja de beans mojada, cubran toda la carga con la malla Rachel y ojalá en lo posible en la parte superior coloquen carpa reflectante, ¿ya? Esa es una buena condición para trabajar el camión plano, pero obviamente no más allá de 100 kilómetros. Van a llegar a un hidro. Ustedes aquí seguramente van a tener un hidro lejos. Si a uno le preguntan como técnico, técnicamente, ¿qué es lo mejor? Tener un hidro en el campo, sí, para la fruta es lo mejor, ¿ya? Pero en la práctica a veces es bastante engorroso.
¿ya? Engorroso, ¿por qué? Porque no es solo mojar, po. Hay que mojar teniendo la precaución de que el agua no es un vehículo para traer problemas sanitarios de pudriciones. Entonces ustedes cuando se meten a un hidrocooler de campo tienen que manejar más allá que la temperatura del agua y tienen que manejar la sanidad de esa agua, ¿ya? Da lo mismo, no vamos a entrar a hablar específicamente del sanitizante en el agua, pero uno debe asegurar que esa agua, que siempre está recirculando, no esté contaminando a la fruta siguiente que viene. El agua tiene que estar, en lo ideal, entre 0 y 2 grados, para que pueda enfriar, y la pulpa debería salir entre 4 y 6 grados. Eso es titánico cuando uno lo hace en el huerto, ¿ya? Pero se puede lograr y se ha logrado, ¿ya? En cuanto a los tiempos, a uno siempre le dice, ¿cuánto mojo la fruta? Es que yo la fruta va a depender del hidro, ¿ya? Yo en realidad no mojo por tiempo, yo mojo por esto, por temperatura pulpa objetivo. Eso es lo que yo busco. Y hay hidros muy bien diseñados que lo logran en 3 minutos y hay otros hidros que por diseño no lo logran y tengo que mojar 7. ¿Hay diferencias? Sí. 7 minutos tengo más riesgo de partir fruta. O sea, si voy a diseñar algo, tengo que gastarme las lucas, diseñarlo bien para lograr la temperatura objetivo en el menor tiempo posible, ¿ya? Y aquí hay variedades que en realidad son bien complicadas. Tienden a ser más propensas a la partidura. Una de esas es Brook, otra es Royal Down, ¿ya? Que esas variedades sí por sí nunca le damos tiempos de exposición mayores a 3 minutos por el posible riesgo que pudieran tener con la partidura. Bueno, aquí importante, como ven, aquí este es un hidro de campo, pero que finalmente uno va a ver el sanitizante y no existía, ¿ya? Es una gran deficiencia a veces de los hidros de campo que hay que estar atento. Ya vamos terminando, si voy en tiempo. Bueno, y finalmente el transporte, ¿ya? Hay que hacer viajar la fruta hacia un lugar de proceso. Hoy en día, sí, ustedes viajan hacia el centro y también tenemos del sur. De Osorno viaja la fruta a veces hasta Rancagua a ser procesada. Hoy día, porque no podemos tener a veces planta en todas partes. Ideal que la planta esté lo más cerca posible. Pero si uno hace bien las operaciones, en realidad mover fruta en cereza no ha sido una gran complicación, ¿ya? No vemos mayores problemas. Lo que sí, ojalá esto se despachara, no necesariamente al aire libre, pero a veces no se puede, hay que hacer cargas pausadas. En el caso que sean al aire libre, que esto no sea en un andén de carga, no programen los camiones a cero en este caso, porque la probabilidad de bloquearse el equipo es muy alta. Entonces trabajen con la fruta con el hidro y el camión entre 4, 5 grados, ¿ya? Como es proceso rápido, va a llegar a la planta y lo más probable lo procesen en la misma noche, no es gran complicación que en el camino suban 1 o 2 grados, producto de que el camión no va a cero, ¿ya? El cero en general no lo manejamos, o cuando lo estamos manejando es en condiciones en las cuales las cargas se producen en un andén de carga, en donde el andén de carga estaba a 0 grados, ¿ya? Para prevenir el bloqueo de los equipos. Ya, y aquí vienen ya las conclusiones de esta etapa. Hay que hacer una supervisión de la cosecha, sobre todo para minimizar este daño mecánico, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros no lo vemos. Yo les decía, se ve a los 4 o 7 días, se expresa en completo. Pero hoy día la tecnología que tenemos en las líneas es capaz de verlo. Lo que nosotros no vemos, la tecnología lo ve, ¿ya? Entonces, en un proceso sí le pueden estar sacando los machucones y ustedes mermándoles el rendimiento, ¿ya? Entonces, es importante que ustedes minimicen la incidencia de daño mecánico de hojas y de otros defectos, haciendo una buena supervisión de cosecha. Por alta temperatura y baja humedad relativa, ideal hacer un manejo suplementario de humedad, ya por los pedicelos. En lo básico, las esponjas húmedas, como les mostraba en los datos, ayudan un mundo, pero tienen que usar la esponja húmeda, ¿ya? Tienen que estar seguros que están usando bien la operación. Durante la cosecha, movilizar la fruta desde esa
en trilera a lo menos en 30 minutos a un lugar, a un centro de acopio con mejores condiciones. La fruta debe ingresar al hidrocooler dentro de las 6 horas, ¿ya? Si no, los pedicelos pueden sufrir en exceso. El hidrocooler tiene que estar manejado con una adecuada concentración de sanitizante para eliminar este riesgo de contaminación por hongo. El hidrocooler tiene que tener tiempos de exposición para lograr temperatura objetivo, ¿ya? Pero ya, hay que ponerles tiempo igual. El tiempo va entre 3 y 7 minutos. No mojen más de 7 minutos, porque más de 7 minutos pueden entrar en riesgo de inducir partidura de la fruta. Y luego el traslado posterior en el camión refrigerado entre 3 a 5 grados se pueden dar esto porque van a procesarles rápido. No es como le pasa al sur, que el sur a veces te procesan 2 días más tarde. Entonces tenemos que hacer otro tipo de manejo a veces en los traslados. Ya, y en los 4 minutos que me quedan voy a hablar un poco del reporte recepción, que yo creo que sí se le saca poco provecho. Bueno, esto es lo que les llega, yo lo voy a segmentar en 3. La primera parte, lo hice todo aquí en diseños de informes de recepción hay miles. Unos ponen tabla, otros ponen gráfico, yo tomé uno de gráfico, pero en realidad es la misma información, ustedes tienen que ver cómo se presenta nomás y saber qué buscar. Bueno, la primera parte es la que todos sabemos buscar, pues esta es clarito para todos, ¿ya? Lo primero que nos vamos a ver es el exportable que nos dio la recepción. Eso es lo primero que mira, ¿ya? Y está bien, pues sí, es parte de... es importante, pero en el caso de ustedes que van a hacer hidrocooler acá, es importante y lo pidan, si no está, se lo pidan a las plantas. Es que vean a qué temperatura de pulpa llegó, po. Si yo la estoy despachando entre 4 y 6 grados y me llega a 10, algo pasó, po, ¿ya? Y tengo que encontrar por qué no está funcionando. Entonces, importante que las planillas en general todos lo tienen, ¿ah? Siempre está destacado el tipo de transporte, la temperatura que viene seteado a los camiones y la temperatura de pulpa que llegó, ¿ya? Importante para que vean ustedes cómo funcionó el traslado, ¿ya? Bueno, obviamente algo que también siempre ven es la curva de calibre, pues, porque eso también uno sabe que ahí está la rentabilidad. Ustedes lo miran, como les digo, en tabla o en gráfico, es algo que uno mira, pero estos otros 3 parámetros no siempre los miran. Y yo creo que es súper importante. Color, porque determina si están cosechando bien o no, ¿ya? Les va a decir si tengo mucho rojo, falta de color, o estoy medio apurado a lo mejor. Puedo estar apurado y puede ser algo que yo sé que tengo que hacer así, pero es importante saberlo. O al revés, si hay mucha fruta color oscuro, a lo mejor estoy muy atrasado, ¿ya? Entonces, me dice cómo yo estoy manejando mis timings de cosecha. Y obviamente, estos dos le entregan la nota del trabajo del año. Entonces, lo que ustedes tienen que tener claridad es en la variedad que están trabajando, sobre el patrón que están trabajando, cuál es el potencial que yo debería lograr en términos de firmeza y en términos de Brix, ¿ya? Las variedades que tiene Chile hoy en día, en general, deberían alcanzar todas buena firmeza y al menos 16 Brix. Si estoy bajo eso, quiere decir que algo no estoy haciendo bien en el huerto, ¿ya? Porque en general nos hemos ido quedando con variedades que cumplen estos 2 atributos mínimos. Hay unas que, oye, cumplen 18, ¿ya? Que, oye, tienen pura fruta firme, pero en general las variedades que tenemos, todas cumplen el 16 a los colores caoba y en general todas tienen fruta firme y sensitiva. El blando casi no existe, ¿ya? Aquí tenemos grandes diferencias. La industria mide hoy en día, estamos pasando de Durofel, migrando a otros equipos, ¿ya? Los 2 equipos nuevos que estamos teniendo en Chile, como que se pusieron de acuerdo o se copiaron unos a otros, no lo sé, pero nos entregan la información muy interesantemente. Ya no nos entregan solo un promedio de firmeza, lo entregan igual, entregan el promedio de firmeza, pero nos entregan la fruta distribuida en estos 4 rangos, ¿ya? En fruta muy firme, sensitiva y blanda, ¿ya?
interesante, porque en realidad no hay que trabajar con promedio. El cliente quiere que toda la fruta sea firme, toda sea crocante, no quiere que sea el 80%. ¿Ya? Entonces es importante empezar a medir esto, porque a ustedes lo que les interesa es que esto no existe, que ojalá sean puras barras verdes. ¿Ya? Y obviamente en el Brix, importante que revisen el Brix y no se engañen a ustedes mismos. La fruta caoba oscuro, si no tiene 16 Brix, es porque era un desastre. Entonces no miren el Brix con la fruta caoba oscuro, pues, no se engañen. ¿Ya? Ustedes tienen que evaluar el color, el Brix a estos colores, al rojo, a los dos caoba, rojo caoba y caoba. Ahí es donde tienen que obtener a lo menos el 16. Si tienen el 16, buenísimo. Si tienen 18, felicítense, porque lo hicieron estupendo. Y por último, los defectos, ¿ya? Tanto los defectos de calidad, en donde voy a destacar el defecto de calidad sin pedicelo, porque para ustedes podría ser importante, uno, por la mala cosecha, pero también porque a veces la temperatura, hemos visto que la fruta se desprende mucho pedicelo producto de la alta temperatura, ¿ya? Entonces es un indicador que les va a mostrar un poco también cómo están afectados por la cosecha misma y por las condiciones ambientales. Y obviamente los defectos de condición, en donde machucones tienen que mirar, calidad de cosecha les dice al tiro, ¿ya? Obviamente pudriciones, porque hace referencia a la condición sanitaria, sobre todo ustedes para que sigan trabajando el huerto en la siguiente temporada. Y bueno, nuestros queridos daños de pájaro, que ustedes tienen que pedir que se revise bien. Muchas veces el daño de pájaro se confunde con pudrición, ¿ya? Y uno tiene que, en ese caso, si ustedes saben que es más daño de pájaro que pudrición, que no se los confundan en las recepciones, ¿ya? Eso es, espero que les haya servido. Muchas gracias. Muchas gracias, Jessica Rodríguez. Y ahora vamos a pasar rápidamente a una pregunta del público. ¿Quién tiene alguna pregunta? Por ahí están levantando la mano. ¿Sí? ¿Por allá? ¿Alguna pregunta del público? Sí, por ahí. Hola, Jessy, una pregunta. De acuerdo a si los productores de acá de Valle llevarían la fruta a las plantas con hidrocooler de campo, en las recepciones, ¿cómo cambia la firmeza con las frutas más frías? Ya, súper buena pregunta, porque en realidad cada día menos. Las empresas en general están tomando temperatura con fruta caliente, ¿ya? La fruta que venga de acá va a tener una gran ventaja. Cuando la fruta se moja o se enfría, aumenta la firmeza, ¿ya? La temperatura es un factor que hace variar la firmeza. La firmeza de la mañana nunca va a ser la misma firmeza de las 2 de la tarde. En la medida que pasa el día, la firmeza se va perdiendo. No se va perdiendo, sino que se muestra distinta. Muchas veces esta firmeza, después de las 2 de la tarde, vuelve a estar a los niveles originales. Pero ustedes van a medir todo después de hidro. Entonces siempre la firmeza va a estar un poco más alta. Entonces ustedes, al patrón que ustedes tienen que por lo menos rebajar un 5% en estos niveles. O sea, si no te llegó nada de blando, asume que tienes un 5% de blando, porque de alguna forma estás midiendo fruta fría. La gente igual no la mide saliendo del camión, pero igual te la va a medir con 12 grados y eso obviamente va a alterar la medición de firmeza.